Esta conferencia, este informe generó todo tipo de reacciones para saber desde el rubro comercial qué es lo que piensan en relación a estas nuevas implementaciones. Está en comunicación con nosotros el señor Armando Santamaría de la Federación de Cámara de Comercio de Ciudad del Este. ¿Cómo le va, señor Armando? Buenas noches. Muy buenas noches para todos, un feliz día de la amistad para ustedes y quienes nos acompañen de igual manera a su audiencia. Muchas gracias, muy amable. Igualmente. Bueno, ¿cuál es la opinión que tienen en relación a lo anunciado hoy por el gobierno y estos cambios? Bueno, primero nosotros nos gustaría hacer un paréntesis rápido. Nosotros no creemos que hayan cedido, yo creo que se actuó en consecuencia. Aquí no hay vencidos ni vencedores. Aquí hay una realidad. La frontera, particularmente de Ciudad del Este, se alimenta, es un negocio extraterritorial y se alimenta de la sociedad de consumo del Brasil. Entendemos muy claramente que en este momento las fronteras no pueden abrirse de par en par, pero yo creo que el problema que se da aquí en realidad, y esto como preámbulo, es que no hay un plan que se haya definido, que se haya desarrollado y decir, bueno, nosotros en octubre vamos a contar con este proyecto, vamos a tener este protocolo, vamos a instalar un local en la entrada y la salida de la frontera, de manera que pues la gente tenga esperanza de que tarde o temprano la frontera se va a abrir. Señores, miren, el problema que existe en Ciudad del Este existe en todos los países del mundo, no es solamente en el Paraguay. Y nosotros entendemos a la autoridad y somos respetuosos. Nosotros no estamos de acuerdo con manifestaciones violentas ni con robos, etcétera, etcétera. Entonces yo creo que realmente lo que se ha hecho es actuar en consecuencia, gracias al gobernador del estado de Paraná y al intendente, más allá de cualquier otro comentario. Y nos parece que el gobierno central ha entendido o ha empezado a entender el mensaje de la población. Nosotros creemos que el abrir las fronteras de 5 de la mañana a 5 de la tarde ratifica un poco la necesidad que el pueblo esteño tiene de ver pues, que se hace algo, pero eso no realmente nos conduce muy lejos, porque al mantener las fronteras cerradas totalmente, como dice el Ministerio del Interior, ¿a dónde vamos para trabajar 12 horas? No es que sea inconformidad, es que es la realidad, porque nosotros realmente el 100% de lo que vendemos, el 95%, 97%, se lo vendemos a la sociedad consumidora brasileña. ¿Qué es lo que nosotros esperamos? Que finalmente se active el laboratorio que tiene prometido el Ministerio de Salud hace varias semanas, que los médicos tengan los insumos que corresponden. ¿Por qué? Porque los médicos y las enfermeras son el escudo virtual que tiene la sociedad para poder convivir con el virus. El virus de momento va a continuar con nosotros y lo que nosotros entendemos, no somos médicos, es que tenemos que aprender a vivir con el virus. Nosotros reclamamos ahora al gobierno nacional que se haga una campaña a través de los medios como el de ustedes y los otros en guaraní, para que el pueblo entienda realmente en su propio idioma lo delicado que es y que tenga que salvaguardar su existencia para que pueda trabajar. Y por el otro lado, sí le solicitamos respetuosamente al presidente de la República, al ministro de Salud y al ministro del Interior que se diseñe un protocolo y que se establezca de una vez por todas un local donde nosotros veamos que va a haber médico y enfermero y que en el momento que se decida conjuntamente o bilateralmente entre las autoridades locales, la sociedad y los gremios establecidos aquí, el gobierno central, que se pueda tener un proyecto para saber cuándo se va a abrir la frontera. Déjeme decirle algo, mire, la OMS acaba de decir hace unos días atrás que no es correcto que las fronteras se mantengan cerradas por siempre o para siempre. Y la OMS, usted sabe quién es, la Organización Mundial de la Salud, que se ha equivocado, todas las organizaciones se han equivocado. Entonces nosotros creemos realmente que lo que se ha hecho ahora es dar un paso por fin para que el empresariado, la población esteña y del Alto Paraná vea que el gobierno central tiene interés en que realmente de alguna manera no perdamos la esperanza. Si no proyectamos cuándo vamos a abrir la frontera, es como cuando usted tiene un niño en una cuna y le enseña un juguete y no se lo entrega.
y perdone la comparación que hago porque no se me ocurre otra. El ministro de Salud ha hecho un trabajo muy bueno, pero no puede todo el tiempo pasarse en la televisión declarando y dejando que el tiempo pase, porque el tiempo le cuesta a los pobladores de esta parte del país, a todos los pobladores del país. Nosotros le pedimos respetuosamente al ministro que entienda que de los insumos, los 240 millones de dólares que dice el ministro de Hacienda que invirtieron recientemente en insumos. Bueno, nosotros de esta parte del país queremos saber qué es lo que van a comprar y cuándo lo van a entregar para que nuestro escudo virtual, que es la póliza de seguro que nosotros tenemos, funcione acorde con la necesidad y la realidad. ¿Qué es la necesidad y la realidad? La amenaza constante de contagio y de muerte que tenemos con el coronavirus, que eso no lo podemos ignorar, pero tenemos que aprender a vivir con esta amenaza. No podemos solamente que nos influyan miedo y temor y nos encierren. Eso no es posible. Los comerciantes queremos trabajar como quieren trabajar los trabajadores paraguayos y nosotros estamos dispuestos a seguir aquí, pero queremos tener una esperanza. No puede ser que se nos diga al unísono que cuando la enfermedad baje y se note una baja significativa, entonces vamos a hablar de cuándo se va a abrir la frontera. ¿Y qué vamos a hacer con nuestra gente si el gobierno paraguayo, como todos los otros gobiernos del mundo, no puede satisfacer las necesidades de cada trabajador que ha dejado de percibir sus ingresos y tampoco puede satisfacer las necesidades que tienen las empresas que realmente son grandes contribuyentes, arriba de 9.000 millones de guaraní, y que pagan los impuestos? Porque el informal no paga impuestos. El gobierno debe preocuparse y hablar con los bancos para que realmente flexibilicen el trato con los grandes contribuyentes, porque somos nosotros los grandes contribuyentes los que realmente pagamos impuestos. Y aunque los paraguayos sean muchos informales, también tienen derecho a recibir la atención que corresponde y necesitan ser motivados para seguir adelante. Pero infringiendo temores, infringiendo encierro, no se logra nada, señora. Eso se ha demostrado en el mundo. Y como ejemplo ponemos a Brasil y a los Estados Unidos, que en el continente americano están al frente de la desgracia que significa para todos nosotros el COVID-19. Tenemos que cambiar el discurso, tenemos que motivar a la población de manera que la población sepa que tiene que enfrentar al coronavirus, pero con el apoyo que se corresponde. Los insumos para los médicos, una fecha tentativa para que la frontera se planifique con los controles que corresponde y el comercio realmente pueda reiniciarse como corresponde. De caso contrario, le estamos abriendo las puertas al comercio y diciéndole, te las abro, pero vas a ver qué vas a hacer porque la frontera se mantiene cerrada. Yo creo que el tránsito de camiones de ida y vuelta no es la respuesta para el comercio que nosotros esperamos. Debe activarse el tema que activó la aduana en el local de la aduana cerca del puente de la Mitad. Debe activarse cuanto antes, aunque no fuera la respuesta. Eso hace que la esperanza brille para los comerciantes y que nos juntemos todos como debe ser y trabajar para una fecha y que se abra el puente o la frontera con los controles que corresponden. Para eso exigimos otra vez al presidente y al ministro de Salud que cumplan con su deber, que digan qué compraron con los 240 millones de dólares y cuánto de esos insumos van a ser destinados a las fronteras, no solo a Ciudad del Este, sino a las otras fronteras, porque es lo que corresponde y lo que se merecen los paraguayos que vivimos en la frontera. Señor Santamaría, con relación a ese proyecto, a ese trabajo de pensar en un futuro cercano la apertura bajo control estricto de la frontera, ¿hay un trabajo por parte de ustedes, los comerciantes, en forma interinstitucional de los distintos gremios, sobre un plan tentativo donde se sentaron a esbozar el proyecto de una fecha tentativa, sistemas de trabajo? ¿Hay un plan elaborado que o lo presentaron o lo presentarían al Ejecutivo? Le respondo. Mire, el Ejecutivo, así como en el resto del país, se le ha apoyado, le hemos esperado. Los gremios han estado conversando con el Ejecutivo, han presentado proyectos sobre una tentativa fecha para que la frontera realmente se considere su apertura poco a poco. Inclusive le hemos sugerido que pongan una tienda o pongan un local
de manera pues que hayan médicos y enfermeros. Se le ha sugerido de un escáner que existe en China, que tiene 3 luces como si fuera un semáforo. Usted cruza el escáner y si a usted le duele la glándula, lo que le duela, ese escáner lo demuestra y usted regresa para atrás. Se le ha dicho que se ha conversado con FOS. FOS ha hecho un protocolo que lo ha intercambiado con la frontera, pero la negativa del gobierno central es rotunda. No hasta que la influencia del coronavirus no baje significativamente en el lado brasilero. Entonces yo me autopregunto y le pregunto a usted, dígame usted si esto tiene sentido. Voy a abrir de 5 a 5, pero la frontera va herméticamente a estar cerrada, como dice el Ministerio del Interior. A mí me parece que estas cosas no tienen sentido. No estamos hablando con niños de escuela. Díganos, vamos a trabajar para buscar cómo se abre la frontera con los mejores controles que hay. Miren, los empresarios han ofrecido cooperación económica para buscar equipos que realmente permitan eventualmente, fíjese lo que le digo, eventualmente se abran la frontera. Y las respuestas son estas. Hoy el señor ministro del Interior dijo que ahora definitivamente, como si fuéramos niños regañados, es cuando se va a cerrar la frontera. ¿Le parece a usted que eso es forma de dirigirse a los comerciantes, los inversionistas que tienen muchos todavía millones de dólares invertidos en esta parte del país? Yo creo que lo razonable es decir, vamos a formar un equipo, vamos a discutir y vamos a poner como fecha de tentativa 4 meses, 3 meses, 5 meses, o vamos a hablar con FOS, vamos a ver cuál es el panorama que tiene FOS. FOS ha redactado un protocolo de muchas páginas, pero nada de eso parece ser que importa. Lo que importa es imponer. Nosotros mandamos aquí y vamos a cerrar la frontera como nunca se ha cerrado, y la frontera está completamente cerrada, y para el comercio y el tráfico de camiones para llevar mercancía no está cerrada. Señores, no nos traten así, no somos animales, somos seres humanos pensantes, no somos chiquillos, no somos ignorantes. Hay otra falla que hay aquí. Nosotros no vemos, y esto lo digo por el pueblo paraguayo, y no pertenezco a ningún partido político, ni quiero ninguna candidatura a nada, como dice recientemente alguien que hizo una declaración. Mire, el pueblo paraguayo necesita que se le diga en guaraní, porque es su lengua natural, cuáles son los protocolos para que los entienda. El pueblo paraguayo necesita que en su barrio hayan carteles que le digan la importancia de protección. El pueblo paraguayo no necesita 500.000, necesita por lo menos 1 millón de guaraní para poder subsistir cuando tiene más de 3 personas o 4 personas en la familia. No estamos esperando que el gobierno respalde los salarios que tenía el pueblo paraguayo. Pero, señores, seamos conscientes, hay que hacer un esfuerzo. Yo, a diferencia de otras opiniones que hay, le voy a decir algo que tal vez le enoje a mucha gente y voy a tener mucha crítica. Yo sí estoy de acuerdo que el pueblo paraguayo pida el dinero que necesita para dar asistencia al pueblo paraguayo. Sin dinero no se puede hacer eso, y el pueblo paraguayo no puede esperar a que haya un nuevo presupuesto y lo aprueben. Yo creo que eso es entendible. Estados Unidos y todas las naciones del mundo están pidiendo dinero. Fíjese que la Comunidad Económica Europea aprobó 880.000 billones de euros para los países de la Unión Europea. Y aquí se está hablando de 2.600 millones, y hay un escándalo y salen todos los eruditos en economía a oponerse. Y entonces, ¿qué hacemos con el pueblo? Que se muera de hambre. ¿Qué es esto? ¿Dónde vivimos? Tenemos que ser conscientes, la gente no merece ese trato. Esos 2.600 millones de dólares deben ser administrados por un comité y sacar a las autoridades que se han visto involucradas en corrupción, y que el pueblo vea que hay transparencia, que no se tome el dinero, los 2.600 millones de dólares, para tapar parches de préstamos que ya se hicieron, o para pagar los salarios de los empleados del Estado, que siguen cobrando los mismos salarios. Sin embargo, en la mayoría de los asalariados del país no cobran salario ya prácticamente. Entonces, yo no estoy de acuerdo con que se le niegue el préstamo al Estado paraguayo, porque se lo van a dar, porque el pueblo debe recibir la ayuda, aunque no sea la suficiente. Pero entonces, ¿de qué va a vivir el pueblo si el Estado no los puede asistir? Don Armando, a nivel mundial se recomienda la aplicación de medidas económicas de urgencia para atacar el tema social y contener con esto la crisis que se genera en esas familias que más necesitan. Hoy el gobierno anuncia un PTU 2.0 para la frontera con un pago de 500.000. Nos acaba de decir que eso es insuficiente. ¿Qué más se requiere para pedir al gobierno? Porque como primera medida de urgencia y solamente esto, al parecer es muy poco.
Le voy a poner un ejemplo. Usted es paraguayo. Sí. Si usted tiene y su familia son 4, usted va a comer con 500.000 guaraní medianamente bien un mes. Yo no se lo voy a creer si usted me dice que sí. Esa es la respuesta. 500.000 guaraní es muy poco. 1 millón de guaraní alcanza para llegar a los 30 días. ¿Cómo es posible que no vamos a poder sacrificarnos cuando se hablaba de pedir el aval de Itaipú para pedir 20.000 millones de dólares prestados? ¿Para qué? No engañen al pueblo paraguayo, eso no se hace. Si están hablando de pedir 20.000 millones de dólares y habían supuestamente conversado 2.600 millones de dólares para ver cómo reactivamos el comercio, cómo hacemos de lo poco que queda el comercio, porque tampoco somos ilusos. Cuando se abra la frontera en Brasil, no es que nos vamos a llenar de plata y a fajar de plata. No va a funcionar así, pero va a ser un paso para que el comercio se vaya recuperando poco a poco y todas las fuerzas vivas del país, las informales y las formales, puedan realmente tener una esperanza. Le voy a hacer una pregunta y quiero que me la conteste. ¿Sin esperanza un pueblo puede vivir? No puede vivir. La esperanza es el nervio motor para que se genere la automotivación del ser humano. Y hoy no hay esperanza porque de todo lo que se habla es de los enfermos y de los muertos en Paraguay y no Paraguay. Y con esta advertencia del señor ministro del Interior, con todo respeto, ahora es cuando la frontera va a estar cerrada herméticamente. Señores, si no somos enemigos del gobierno, vamos a conversar, vamos a buscar un proyecto, vamos a diseñar una estrategia para que la gente pueda automotivarse y cuidarse. Si la gente no se cuida, no vamos a tener éxito. Si el éxito de Paraguay no es solo del gobierno paraguayo, sino de sus habitantes y de los comerciantes que hemos entendido la necesidad de autoabrigarnos para no contagiarnos. Pero llegó el momento en que tenemos que cambiar la canción. Tenemos que decirle al ministro de Salud que no solo salga a dar números y a decir y buscar realmente que se le reconozca todos los días que Paraguay es uno de los países que menos muertos tiene y menos enfermos tiene. Ya lo sabemos, señor ministro. Lo que queremos es acción para el futuro, no que nos repitan todos los días lo mismo. Vamos a hablar de proyectos, vamos a hacer proyectos. Nombre una comisión. Usted tiene aquí a la sindicalista, dirigente de los sindicatos, tiene al doctor Pallarola, el jefe de la región. Combinemos un equipo, busquemos cómo en una fecha que puede ser, si quieren, en 4 meses, pero hagamos un plan y cumpla con lo que tiene que cumplir. Traiga los insumos aquí y deje de estar posponiendo la fecha y con discursos que ya no tienen sentido. Se invirtió 240 millones. El pueblo paraguayo tiene derecho a que se publique y se diga qué es lo que están comprando con eso, porque se está jugando con la salud de todo un pueblo que ha creído en la conducción que han tenido hasta aquí los dirigentes estatales. De manera que sí hay un compromiso y se debe cumplir. Esto se debe publicar no para Tony Santamaría o Fedecámara, no para la frontera, sino para el país, para que el país tenga esperanza de que no nos va a arrollar el COVID-19, porque vamos a tener que vivir mucho tiempo con él. Fíjese que 6 científicos del mundo han dicho que no hay seguridad de que las vacunas realmente puedan combatir aún el COVID-19. Entonces acostumbrémonos a vivir con esto y sepamos vivir. Hagamos la campaña en guaraní, que es lo que yo exijo como ser humano. ¿Por qué? Porque muchos paraguayos no entienden y no tienen por qué, si tienen su lengua natural, que yo envidio, que con orgullo la exhiben. Hagamos la campaña, señor presidente de la República, gaste un poco de plata y mucha corrupción, dele a los canales de televisión para que cada hora haya realmente una difusión en guaraní y después en español. Pero ¿qué es lo que pasa hoy? Todo es en español y yo estoy seguro que muchos paraguayos no entienden y por eso no se pueden automotivar y entonces lo critican. Eso no es justo, señores. Don Armando, también una motivación por parte del Estado tiene que ver con algunas facilidades en cuanto a asistencia, teniendo en cuenta la formalización del empleo y de algunos rubros específicamente. Putibos para ellos no es la única opción. Si los empleados están en IPS, pueden acceder inclusive a otros beneficios, también a opciones a nivel bancario. Pero ahí es donde nos encontramos en una situación sumamente difícil, porque si ellos quieren motivar la formalidad, este no es el mejor momento. En este momento es difícil, cuando no hay movimiento comercial, principalmente en Ciudad del Este, que lo informal pase a blanquearse. ¿O cuál es la opción que presentan ustedes? Mire, la informalidad es un sello en América Latina y en el mundo.
Paraguay no es el único país que tiene informalidad. Usted puede ver el porcentaje que tiene Brasil, Argentina. Nosotros no pretendemos que el Estado paraguayo resuelva todos los problemas, pero que mínimamente el desvalido, el informal, el formal que ya no recibe salario corriente, tenga la seguridad de que mínimamente va a comer. ¿Nosotros qué planteamos? 500.000 guaraníes es insuficiente. El pobre hoy va a aceptar si le dan 100.000 porque no tiene. Le voy a poner un ejemplo. ¿Usted cree que por qué se generan los robos, los asesinatos, los feminicidios? Porque la gente no tiene dónde, y yo no justifico que eso sea correcto, pero eso se da porque no hay otra esperanza, no se crea esperanza. Se dice, y un ministro le dice a usted que si no hacen el préstamo no es asunto de él, porque él realmente no es el que necesita. ¿Cómo un ministro va a hacer eso en la televisión, en un programa de un canal competidor de ustedes? ¿Qué esperanza quiere usted que el ser humano que vive aquí en Paraguay tenga? Mire, los Estados Unidos, que emite su propia moneda, Europa, con un poder que no tiene Paraguay, emiten dinero, dicen, se reúnen. Aquí no hay ninguna esperanza, porque aquí los eruditos que son expertos en economía salen o políticamente adversos al gobierno actual, o porque de repente creen que la gente tiene que esperar hasta el próximo presupuesto. Y entonces, mientras tanto, ¿qué hacemos con la gente? Que se mueran entonces. Eso es lo que nos están diciendo, como decía el señor Bolsonaro en su momento antes del coronavirus, que tenían que tener muertos y enfermos y que él no podía hacer nada porque él no era Jesús. Palabras textuales del señor Bolsonaro. Eso es lo que nos quieren decir algunos economistas. Pues yo lamentablemente tengo que decirles que estamos equivocados. Veamos el ejemplo de todos los países del mundo. Todos buscan cómo conseguir dinero para tratar de mitigar y crear esa esperanza que se necesita para que no creamos un estado de emergencia. Miren los robos que tienen ustedes en Asunción todos los días y en todos los barrios cercanos y en toda la población cercana. Miren aquí nosotros cuánto tenemos. Y no es porque la población quiera robar, sino que no hay esperanza. Entonces el mundo se mueve en función de la fe y la esperanza. Yo creo que sí se le debe permitir al gobierno con una exigencia, que se nombre a 2 o 3 personas para que administren los 2.600 millones de dólares, ya que la corrupción no puede ser erradicada y no se le puede pedir al señor Marito, a quien sea presidente, que un mal de hace más de 60 años lo erradiquen porque hay el coronavirus. Señores, la corrupción es el segundo apellido de América Latina. América Latina es el bloque de país que está en el último lugar en crecimiento. ¿Qué es lo que queremos hacer? Decirle a un presidente que acabamos de nombrar, yo no soy del Partido Colorado, que corrija la educación, la salud y la corrupción. Imposible. Ni uno de ustedes siendo presidente pudiera hacerlo. Eso es un proceso que se tiene que hacer y que se debe hacer ¿cómo? Inscribiendo materias académicas de corrupción dentro de la educación paraguaya. Y eso no lo hacen porque tal vez a algunos políticos no le convenga, pero la corrupción no va a desaparecerse por movimientos y por gritos del pueblo. Desafortunadamente, el pueblo no sabe elegir a sus autoridades y no le exige a la autoridad antes de que asuma el puesto, que muestre el proyecto que va a desarrollar y que cada 3 meses dé un resultado. Ninguna autoridad en América Latina tiene la exigencia del electorado, porque el electorado, la educación está atrasada y eso le conviene a los políticos, la educación esté atrasada para que no haya las exigencias de las que yo le estoy hablando. Entonces yo le diría, en este momento no podemos pedir más de lo que tenemos. Bueno, lo que tenemos es un problema serio de corrupción, de inestabilidad, el Estado está un poco desordenado, muy desordenado. Eso lo tenemos desde hace mucho tiempo. Eso se va a arreglar en la medida en que la población tome conciencia y exija cuando elija que se le muestre el proyecto que se va a cumplir y que exija que se cumpla ese proyecto. Mientras tanto, yo vuelvo a lo mismo. Los 2.600 millones de dólares son necesarios porque si no, ¿qué hacemos con la gente que no tiene educación académica completa, que no tiene oficio? El gobierno no tiene cómo crear empleo, la industria tampoco y nosotros tampoco. Así que realmente lo que hay que hacer aquí es unir esfuerzos, formar un frente realmente de emergencia y ver cómo planear
planificamos para que las fronteras se abran siguiendo el postulado de la Organización Mundial de la Salud, que considera que las fronteras no deben continuar cerradas. Entonces, para que no continúen cerradas, tenemos que diseñar un sistema que nos permita abrirlas. Ahora, don Armando, las autoridades dicen que están muy al tanto de lo que pasa en el este del país. De hecho, que alegan realizar visitas constantes, no solamente desde el punto de vista sanitario, sino también desde el punto de vista del comercio. La ministra estuvo la semana pasada allí en este punto, también el ministro de Salud. Sin embargo, a ustedes les madrugan con este tipo de medidas, sobre todo la que se daba a conocer en el día de ayer. ¿Hay o no una mesa de diálogo? ¿Ustedes están abiertos al diálogo o definitivamente no son escuchados? ¿Qué van a hacer? Le voy a responder la clase de diálogo que yo entiendo que hay. Vienen aquí y nos dicen esto no y esto no. Se les pide que revisen los aranceles y que hagan una ley. Fíjese lo que le voy a decir, que hagan una ley para que el régimen de turismo sea como tal. ¿Qué es lo que ocurre con el régimen de turismo? Y esto es para la ministra de Industria y Comercio. Yo tengo mucho tiempo de estar aquí. He tenido el placer y me ha atendido muy bien la ministra de Industria y Comercio, pero le voy a poner un ejemplo. Fíjese, se pide que se haga una ley del régimen de turismo. ¿Para qué? El régimen de turismo se sostiene sobre una lista de excepción de productos que el Mercosur le adjudicó a Paraguay hasta el 2023, hasta el 31 de diciembre del 2023. ¿Sabe desde cuándo estamos discutiendo esto? Desde hace años, con el gobierno anterior y con este gobierno. Y todavía no hemos podido conseguir realmente que se haga una ley como si fuera un duty free o si fuera una zona franca para que los 950 miembros del régimen de turismo tengan la posibilidad de tener un arancel especial para que podamos competir. ¿Por qué pedimos esto? Porque hay aproximadamente entre 12.500 y 15.000 importadores. Si no existe esta ley, el gobierno baja los aranceles y va a beneficiar a esos 15.000 importadores, de los cuales muchos venden en el mercado local. Nosotros hemos dicho al Estado paraguayo que para que la UIP y todos los gremios de Asunción no se opongan a la modificación del régimen de turismo, estamos de acuerdo en que no se le venda al mercado local y que le vamos a vender solo al mercado internacional. Y eso no se ha podido conseguir y es una lucha constante que está pendiente. Hay otra cosa, fíjese hasta dónde este gobierno no ha hecho las tareas como debe ser. Mire, la ley de Conatel dice que los celulares que se deben homologar son los celulares conectados e instalados en Paraguay. Yo participé en 8 reuniones, se me prometió un decreto para excluir a los celulares en tránsito para ventas al turismo internacional. Hoy lo que tenemos es un segundo, tercer decreto del Ministerio de Comercio e Industria porque hay oposición de Conatel sin razón. Entonces nosotros, como no queremos problemas, no hemos querido presentar un recurso a la Corte Suprema para que se haga cumplir la ley como dice la ley. Y yo le pido a la ministra de Industria y Comercio que si yo estoy diciendo mentira, que acepte que vayamos a una entrevista a su canal y que me muestre que yo soy un mentiroso. Simplemente no se hacen las cosas porque hay algunos intereses que no permiten que se hagan las cosas. Esto no puede continuar así. A la frontera se le viene a reunir a decirle, no a trabajar ni a preguntar, a decirle, ¿cuándo vinieron aquí? Cuando se dio el brote de la pandemia en la cárcel. Vinieron y ¿qué fue lo que hicieron? Hablaron y dijeron que nos parecíamos a Luján, a la provincia de China. ¿Y nosotros qué ganamos con eso? Nosotros no ganamos nada con eso. Nosotros queremos el laboratorio y queremos que los médicos tengan los insumos que correspondan. Sin eso nosotros vamos a seguir como el niño huérfano, solo recibiendo promesas y que se les sobe la cabeza cuando van a la casa a verlo y se terminó. Eso es lo que ocurre aquí. No tenemos aquí nada absolutamente para que yo pueda reconocer que lo que ellos dicen es verdad. Necesitamos que se atiendan la solicitud, que podamos competir con los duty free, porque los aranceles que nosotros tenemos no nos permiten. He dicho públicamente y lo voy a volver a repetir, aunque tal vez algunos empresarios no estén de acuerdo conmigo. Yo no soy atrevido, yo soy respetuoso. Yo le pido al gobierno que los mismos productos que se venden en el duty free, que no son los 649 que tiene la lista del régimen
régimen de turismo sean los que se les baje el 4% y que se haga la ley de turismo para evitar que los hasta 15.000 importadores reciban un beneficio que no tienen por qué recibir porque le venden al mercado local. Y si nosotros tenemos que ser excluidos de vender al mercado local, bueno, que lo hagan, porque si estamos pidiendo que eventualmente se considere el duty free, bueno, en el duty free no pudiéramos venderle al mercado local. De manera que nosotros estamos dispuestos a que el gobierno mejore y actualice lo que tiene la frontera para que nosotros podamos realmente garantizar el empleo y que Pedro Pueblo, que es el que trabaja aquí en el centro, tenga empleo. ¿Qué va a pasar si no se hace esto y llegamos al 2023, al 31 de diciembre, y la lista nacional de excepción no se renueva? ¿Qué es lo que va a hacer con el inversionista que ha invertido aquí millones de dólares para estar aquí? Y cada vez que se habla de esto, el gobierno vira la espalda y no dice, voy a incluir la renovación de la lista de excepción en el Tratado de Itaipú, o voy realmente a incluir para que cuando se acabe realmente el régimen de turismo, hacer un tratado con Brasil para que el turista terrestre venga aquí y compre una vez al mes $1.000. Eso no existe. Entonces, ¿de qué les tengo yo que decir si vienen aquí solamente a saludarnos? Hoy vinieron por la presión que sintieron y hoy resolvieron porque el gobernador y el intendente y la sociedad les dijo y les exigió. Vamos a tener que exigirles siempre esto, vamos a tener que hacer otro paro para que hagan la ley del régimen de turismo, para que no se quejen de que tienen que bajarle los aranceles hasta 15.000 importadores y que se van a perjudicar con el IVA, que es el mayor impuesto y es el impuesto que le produce dinero y está en primer lugar. Todo eso lo entendemos. No somos niños, como yo le dije, nosotros queremos seriedad, se nos exige que nosotros cumplamos la ley. El Estado debe cumplir la ley de la homologación de los celulares y no lo ha hecho. Muy bien, don Armando, muchas gracias por su tiempo, por sus palabras y acompañamos obviamente a la distancia la situación difícil por la que atraviesan los esteños ante esta pandemia. Que tenga usted una buena noche, hasta luego. Yo quiero agradecerle mucho a ustedes el interés de la frontera, como siempre, estamos muy agradecidos y pido disculpas si realmente me excedí, pero es que realmente ya es hora de que el Estado paraguayo entienda que los que vivimos en la frontera somos habitantes de este país. Es así. De la Cámara de Comercio de Ciudad del Este, el señor Armando Santamaría. Hacemos una brevísima pausa en 24 horas, en instantes más noticias, no se pierda.